Hola a todos de nuevo. Oye, ¿sabes cómo ponerle el precio a tus SaaS sin espantar a tus usuarios, pero tampoco dejar dinero sobre la mesa? Bueno, hoy hablamos de modelos de pricing y cómo elegir el mejor modelo para tu negocio. Y para eso tengo conmigo a alguien que sabe mucho de esto. Gerardo Colindres es especialista en marketing de producto y responsable de crecimiento en varias startups B2B. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy buenas, Rafa. Buenos días. Bueno, buenas tardes para ti por allí, por Vale. ¿Cómo va todo? Pues nada, vamos a hablar un poquito hoy de los diferentes modelos de pricing que existen hoy en día o que actualmente son populares en diferentes startups de diferentes índoles, de diferentes categorías y cómo básicamente este pricing puede afectar mucho a la adopción del producto y a la adopción masiva de nuevos usuarios para que conozcan la solución de estas startups. Vale, perfecto. Eh, por decirles más o menos cómo será lo que vamos a tratar, vamos a hablar de 5 modelos, ¿no? 5 modelos que son los prioritarios Sí. y qué vamos a ver más o menos dentro de cada uno de ellos. Mira, vamos a hablar de los modelos básicos que todo el mundo conoce, más alguno nuevo que está surgiendo gracias a, digamos, este boom de la inteligencia artificial visto en muchos productos. Vamos a hablar desde los modelos freemium, los free trial, los modelos pay as you go, las tarifas planas y, digamos, los nuevos pricings basados en resultados. Y de cada uno de estos veremos tanto sus características, las tasas de conversión que hay desde una versión gratuita hasta una versión de pago. Vamos a hacer las recomendaciones para quién es cada tipo de modelo, los pros y los contras, y obviamente dejando algún ejemplo de startups, sobre todo españolas, que están aplicando estos modelos actualmente. Vale, perfecto. Pues, ¿qué te parece si vamos con el primero? Vale, si me permites un segundo, voy a compartir pantalla y voy a Vale, ver, un segundito, y comparto mi Notion, yo soy muy Notionero. Confírmame si perfecto. se ve mi pantalla. Ahora mismo sí que la está Perfecto. viendo todo el Vale, aquí mundo. va todo el mundo va a ver la chuleta de básicamente de los diferentes modelos de pricing que vamos a trabajar. El primero de ellos va a ser el modelo freemium, ¿vale? Que es este típico modelo donde siempre ofrecemos una versión gratuita del producto al principio, donde siempre las funciones de pago, las mejores funcionalidades de nuestro producto van a estar capadas por la pasarela de pago. El modelo freemium, a diferencia de los free trial, es que no tienen ningún tipo de límite de tiempo de poder utilizarlos, ¿vale? Como viene siendo Notion, que tiene una versión gratuita bastante generosa. Como podéis ver, yo la estoy utilizando actualmente. Este tipo de modelo es muy interesante porque elimina las barreras de entrada a probar productos, sobre todo si son productos nuevos de nuevos lanzamientos. Lo que también hay que tener en cuenta es que fomentan mucho el crecimiento, pero pueden tener una muy baja tasa de conversión que va entre el 2 y el 5% de promedio. Estos datos los he sacado de los últimos informes que ha sacado Stripe, que como bien conocéis es básicamente la principal pasarela de pago de muchos negocios, sobre todo de los modelos SaaS. Existen casos muy excepcionales que han alcanzado una tasa de conversión muy alta, como viene siendo Slack, pero básicamente ha sido porque han tenido una estrategia de producto global muy bien creada, básicamente. Suele ser muy propenso en productos B2C, ¿vale? Como aplicaciones de productividad o herramientas colaborativas como Asana. ¿Vale? También existen. En este caso tenemos Metricool como un muy buen ejemplo, que tenemos estos diferentes tiers de pricing, pero a la vez tenemos una versión gratuita que nos permite también hacer muchas cosas y exprimir el producto para empujarnos a, bueno, acabar suscribiéndonos a esta herramienta, ¿no? Vale, pues si te parece voy a compartir eh, la pestaña de pricing de... De Metricool y lo vemos en un minuto para que lo analicemos en directo, sería genial. Exacto, ¿vale? Aquí en el caso de Metricool, pues lo tienen dentro de la barra de navegación directamente para que vayas y lo veas de primera. No lo pone en la pantalla de inicio, pero sí que tienen una pantalla específica para ello. Y en este sentido, pues yo lo veo bastante bien, por lo que comentabas, pero al final te enganchan con el freemium de pruébalo y tal, y cuando ya estás en ese punto de que estás manejando varias cuentas y necesitas algo más, ya pues dices, ya no puedo vivir sin Metricool y necesito ir al siguiente punto. Claro, Ahora, aquí, por ejemplo, vemos en este caso, como vamos a ver en todos los demás, hay estrategias combinadas, ¿vale? No hay un solo tipo de pricing. Hay muchas estrategias, como en este caso, que tenemos un freemium, pero también tenemos los tiers de pricing. Aquí lo importante en este modelo de pricing es saber dónde encontrar el límite de hasta dónde doy algo gratis y después cuándo empiezo a cobrar. Porque si se hace mal esta asignación o elección de recursos,
es posible que nos quedemos muy cortos en la versión gratuita o estemos siendo demasiados generosos y estemos perdiendo una parte de revenue que no lo sabíamos. Por eso hay que bajar muy bien el producto y la estrategia global y saber mostrar esto en una página web para que las personas entiendan por qué es una muy buena opción el producto y esto la web tiene un papel de conversión muy grande. Exacto, exacto, completamente. Hablando de conversión, precisamente, una cosita que estoy notando, que yo, por ejemplo, aquí tengo que deslizar para dar con, bueno, que de hecho, bueno, sí viene aquí abajo para probar los distintos planes. Y de primeras, en la pantalla que yo tengo, que es una MacBook de 13 pulgadas, tengo que deslizar bastante para dar con ello, cuando se podría poner muchísimo más factible el ponerlo justamente aquí debajo del precio y que luego, pues vale, sigas viendo todas las opciones que hay, pero que tengas a mano el clicar. E incluso se podría poner en dos casos, tanto aquí arriba como aquí abajo y le das más opciones para que compren este plan. ¿Qué opinas? Claro, totalmente. El llevar el botón arriba es lo primero que habría que hacer. Y segundo, creo que a nivel de UI podríamos acotar un poco la altura de estas columnas tan largas y dejar, digamos, como la letra pequeña, como lo han hecho ahí abajo, ¿no? Dejando las aclaraciones. Pero el botón es algo esencial estando ahí arriba. O incluso, si tiramos un poco hacia arriba, bueno, sí que lo tienen como la típica tirita de recomendado, ¿no? ¿Cuál es el plan más recomendado? Debería de ser ese exactamente el cambio de los botones, sí. Si quieres, ahora Así sí es. pasamos al siguiente modelo de pricing, que este es bastante interesante, ya que suele ser un cuchillo de doble, o sea, una navaja de dos usos, ¿no? Que es el free trial. Así, así es. Vamos con el free trial y te dejo de nuevo con tu Mega Notion para que nos sigas contando un poquito todo Vale, el esto. free trial todo el mundo lo conoce, tampoco es nada novedoso, es un acceso temporal de entre 7 hasta cada 30 días. Normalmente la media suele estar entre 14 días actualmente, ¿vale? Y suelen ser free trials que te piden tanto tarjeta como no. Conocemos el caso de nuestro compañero Tomás también, que está en el lanzamiento, que tuvo el lanzamiento de Monem, donde en su Substack ya ha compartido muchas veces cuáles son los aprendizajes que ha tenido. Y un primer experimento que él tuvo es hacer el free trial de 7 días con tarjeta, ¿cierto? Esto, como podemos ver, genera bastante fricción cuando pides tarjeta, ya que puede ser muy bueno llevando tráfico o llevando tráfico a la parte alta del funnel, ¿vale? Pero quizá a la hora de conversión, si pones muchas pegas a la hora de la pasarela o el registro, esto pega un rebote muy alto, ¿vale? Estos churns tan tempranos es un despilfarro de recursos, básicamente. Normalmente, este tipo de tiers de pricing, de free trials, viene de la mano de estos productos SaaS, especialmente en el business to business, en modelos B2B, ¿vale? Son softwares más empresariales, servicios más premium, que atacan problemas muy concretos. También es muy interesante la tasa de conversión que pueden llegar a alcanzar de hasta un 50% con tarjeta. Es verdad que no son productos de adopción masiva, ya que dependiendo de cómo hayas diseñado este onboarding y tu free trial y cómo es de complejo sea tu producto, es posible que en los 7, 14 o 30 días que hayas establecido como límite no dé tiempo a saborear, digamos, el valor real que tiene tu producto o que incluso la empresa que lo esté contratando que pueda aplicar los diferentes casos de uso, ¿vale? Un caso muy interesante aquí puede ser el SEO Scaling, que lo conocemos, que es una herramienta que ayuda en los procesos de venta. Si quieres, comparte su pantalla y analizamos un poco su página de pricing. Que actualmente, aquí te dejo, que aquí es tu campo. Mira, precisamente de los ejemplos que hemos escogido tenemos tanto por un lado Metricool que te da la opción de ver el pricing desde su pantalla de su web y en el caso de Sales Scaling no la tienen, ¿vale? Si nosotros hacemos scroll a lo largo de la web, bueno, ya por arriba vemos que tiene la sección de producto, consultorías y contacto, pero en ningún momento me dice cuál es el pricing, ni siquiera abajo, que muchas de ellas te la ponen aquí abajo como, oye, lo puedes ver, pero no te lo voy a poner de primeras. No aparece y creo que en este sentido, con lo que hablamos de que al final es una prueba gratuita de unos 14 días y que luego van a tener que pagar para seguir utilizándolo, en unas pruebas tan
pequeñas de tiempo, creo que sería mucho más interesante el poner el precio para que se hagan una estimación de cuánto va a ser, porque al final esa curva de aprendizaje que vas a tener de aprender a usar el SaaS y que te vas a hacer a ello, ¿no? Ese coste que estás haciendo, saber cuánto te va a acabar costando más a largo plazo, ¿no? Yo creo que sería interesante, incluso yo creo que en Metricool no lo veo del todo necesario que aparezca porque quizás un porcentaje amplio de sus usuarios no van a tener, no van a pagar bueno, El cualquiera primer de los plan. planes, por ejemplo, lo que hablábamos de Notion, ¿no? Pues Notion, para mí no es necesario que digan el precio que tienen, porque si tú lo empiezas a usar y llegas a ese punto en el que ya no puedes más y necesitas más espacio o más funcionalidades o lo que sea, ya vas a querer pagarlo, pero ya te da igual lo que pongan, lo vas a hacer, ¿no? Pero en el caso este, por ejemplo, de sales scaling, sí que sería interesante añadir el precio para antes de probar esa prueba gratuita de 14 días, saber cuánto me va a costar el día 15. ¿Qué opinas de esto? Totalmente. Aquí hay que hacer abrir las puertas, ¿no? A tu producto, sobre todo si es un producto de alta gama y sobre todo si estás en una fase de growth puramente. Desconozco si ahora mismo Sales Scaling está en una fase seed o en una fase A o si está en modo scale up. Todo va a depender la etapa de producto en la que estés. Te va a resultar más interesante probar un modelo u otro. Esto es interesante también tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque el pricing va a condicionar mucho el posicionamiento del producto. Si quieres crear un producto que se respire luxury, premium, pero si necesitas también este pool de usuarios, vas a tener que hacer un esfuerzo muy grande en hacer demos personalizadas y hacer un seguimiento muy arduo de cada usuario que se registre y pruebe el producto, ¿vale? Esto sería en este caso. Pasamos, si quieres, al tercer tipo de modelo, que es el modelo Pay as you go, o que también es conocido como el pago por consumo, ¿vale? ¿Vale? Este pago por consumo es muy interesante, sobre todo para esos productos un poquito más técnicos, que estén, digamos, ya sea que utilicen APIs para hacer llamadas a estas APIs o que procesan mucha cantidad de datos, ¿vale? O incluso lo que viene siendo también el consumo de recursos, como pueden ser los tokens, los créditos, lo que hace OpenAI, por ejemplo, cuando utiliza su API, ¿verdad? Tiene un precio por cada token que estás haciendo el request a la API directamente. Entonces, esto requiere, por la parte de la startup, tener un dashboard de métricas de uso muy, muy bien creado para poder medir realmente su revenue y si está siendo rentable el modelo de pricing de producto, y la facturación aquí es muy variable. Al igual que el revenue, la tasa de conversión también es muy variable porque es poco predecible. Habrá momentos en el que haya mucha más demanda del producto o no. Aquí ya depende mucho de la estrategia, el mercado, la tipología de producto, etcétera, ¿vale? Aquí podemos encontrar herramientas como Genesee AI, que yo siempre lo defino como el Clay español, y Big Legal, ¿vale? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que este modelo de pricing está genial porque no te compromete a pagar nada de principio, ¿vale? Genera muy baja fricción a la compra, pero también esto es el otro lado de la moneda. Como tiene unos costes impredecibles por parte de la empresa que lo va a utilizar, realmente no sabe cuánto le cuesta la herramienta al mes o incluso al año. Entonces, aquí el revenue es variable y esto hay que saber combinarlo con herramientas como calculadoras en la propia página web para saber cuánto vas a pagar o cuánto vas a consumir, o otras estrategias de marketing de producto o de comunicación o de educación al cliente, ¿vale? Si quieres, utilizamos una de estas dos startups, Rafa, para su modelo. Podemos irnos a la parte de Big Legal si quieres y lo vemos. De hecho, en este caso vamos a ver las dos porque me parece interesante cada una de la otra, cada una que hemos cogido como caso, por cómo está puesto. Si nos fijamos en el pricing de Genesis, es un poco, digamos, engañoso porque cuando vas a pricing te esperas que vayas a ver la típica tablita donde, como ya hemos visto en Metricool, ¿no? Que me digas precio tanto tal, precio tal no sé cuál, pero sí que es verdad que al estar hecho a tus necesidades es bastante interesante lo que hacen porque te piden un formulario para filtrarte bastante bien, entendiendo cuál es el tamaño de tu equipo, ¿vale? Cuál es el rol tuyo, lógicamente, y la recurrencia que tienes para así hacerte un plan específico y que venga una persona del equipo de Genesee AI a hacerte una demo y a contratar un plan específico, ¿no? Este Claro, sería,
Sí, perdona, ¿eh? Yo en este caso que conozco Genesee porque formo parte del programa de partners de ellos. Yo siempre hablo muy bien de Genesee porque me parece un productazo. Hay que tener en cuenta que el modelo de negocio que ellos tienen está muy arraigado a Customer Success, la atención al cliente y la conversión a través de este departamento. Es muy personalizado y sí tienen un tier de pricing, pero es a nivel interno. También en la fase en la que se encuentran, porque el posicionamiento que están creando ahora y la marca que han generado va muy condicionado al pricing. Entonces, quizá no desvelar este pricing sí puede ser algo interesante estratégicamente, pero a nivel de web y a nivel de experiencia de usuario, lo que tú decías de te esperas al menos tener una cifra de partida o una típica frase de desde X dinero euros al mes, igual es un fallo a nivel de experiencia de usuario, efectivamente. Exacto, porque luego si nos vamos a Bigly, lo que nos encontramos es que cuando tú entras en los planes, vemos que son soluciones a medida, ¿vale? Ya de primera me estás diciendo que cada uno tiene uno específico, pero vemos que tienen el Starter, Premium y el Enterprise y me haces un desglose de qué es lo que va a tener cada uno, ¿vale? Dentro de que va a ser, pues tu precio va a partir de entre X y X, que ahora veremos si lo tienen incluido o no, pero ya más o menos me dices que incluye cada precio y que no es custom, como quizás entiendo como en Genesee, que quizás es custom, pero incluye todo para todos los usuarios, ¿no? Puede ser. Sí, creo que una buena recomendación para Genesis sería utilizar esta estrategia de Bigly de ser un poco más transparente en las capacidades, sí, que tiene cada plan. Y aunque no pongas el precio, sí al menos desglosar qué es lo que incluye, ¿no? Me parece una muy buena anotación en este punto. Exacto. Yo creo Pasa. que aquí lo mismo. Yo añadiría un precio más o menos de rango para hacerme una idea, pero Ujú. mínimamente yo creo que sería interesante, de más o menos hasta cuánto puede ser. Y luego también, jugando aquí con lo de Premium, de 5 a 9 usuarios o más de 10 usuarios, Enterprise, Premium, yo jugaría al hablarle a la persona, bueno, a la empresa en este caso como tal, de decirle para empresas pequeñas o para pymes, etc. Y aquí para X o lo que sea, ¿no? Que al final le estás Ujú. hablando a la persona y esa persona se va a sentir mucho más identificada cuando empieza a leer, empieza a ver que, ostras, esto es para mí, ¿vale? Yo necesito esto, esto y esto. Claro, o como pueden hacer StreamYard, que es la propia herramienta que estamos utilizando ahora, o Livestone, que es su competidor más directo, que en la tabla de precios me encanta porque siempre ponen logotipos de marcas que utilizan cada plan, porque así te sientas identificado, ¿no? Entonces, es una anotación perfecta porque, vale, quizá tu precio es un poco más ambiguo, pero quizá si juegas con la parte más de reciprocidad, va a ser, yo soy igual que Notion, pues yo voy a contratar el mismo plan que utiliza Notion, ¿no? Pero bueno, si Exacto. quieres pasamos a los dos últimos tipos de pricing, para no alargarnos demasiado. En este Vamos caso a tendríamos la tarifa plana, que esto es el tipo de pricing más sencillo de todos, que es el típico de X dinero, euros al mes, ¿vale? Características muy bien definidas por cada tipo de pricing, o incluso otra modalidad, otra variable sería cobrar por usuario, ¿vale? Que es quizá no, el plan no tiene un precio específico, pero te voy a cobrar por cada asiento, por cada persona que lo va a utilizar, ¿vale? Esto viene muy bien, sobre todo para startups que están en una etapa muy temprana, productos simples o servicios estandarizados, ¿vale? Porque va a depender tanto su tasa de conversión va a depender mucho al mercado que se están dirigiendo, ¿vale? Y es muy importante entender que esto nos facilita mucho adoptar el producto, que es lo más interesante sobre todo para estas startups que están en etapas tempranas, que utilicen este modelo de pricing. En este caso hemos puesto Kipu, no es una empresa que está en una etapa temprana, es un producto muy bien consolidado y ya tiene una marca, pero está genial porque tienen 3 tarifas y esta empresa utiliza 3 tarifas, 3 planes, ya está, cada plan tiene sus limitaciones y puntos. Si quieres lo vemos ahora enseguida y lo comprobamos. Sí, mira, precisamente aquí en Kipu tienen los 3 planes y de aquí no te sales. Ya con esto, pues, te entraría todo. Aquí, pues, comentar desde mi punto de vista, ¿no? De la parte más de web, lo que veo que me falta, en el caso de Kipu, que sí que lo que llamamos en Metricool es un botón, o por ejemplo, en Beagle Ujú. también lo tenemos, y aquí, por ejemplo, me falta ese botón que me haga clicar por el final. Si yo estoy interesado en Starter, pues no tengo la opción de clicar. Aunque sí que está bien, que está bastante bien resumido en todo lo que va incluyendo cada una de las cosas, te haces una idea. Yo jugaría, como decía anteriormente, con los nombres, porque quizás el Starter es más para autónomos, el Solution es para
de 1 a 20 empleados o lo que sea, y el Premium ya es como una empresa más grande, pues en vez de darle estos nombres de Starter Solution Premium, pues jugaría como lo Claro, hace Holder. Holder, claro, que te dice, pues de otra manera, esto. Aquí me parece genial, incluye todo lo del plan Starter, en vez de irte a escribir Una una... parrafada enorme. Exacto. Lo que pasa es que lo incluiría de primeras, para que se entienda Exacto. de primeras. Y luego, esto que me parece que lo tienen genial, que es el compara nuestros planes, que hace una comparativa y tal, y creo que es una cosa que utilizan en muchos SaaS y creo que deberían de utilizarlo muchos más porque te haces una idea de por qué debería coger uno y qué es lo que me estoy perdiendo si no cojo el de al lado. El otro, exacto. Sí, muy buena anotación también. Exacto. Pasamos, si quieres, al último tipo de pricing, que este tipo de pricing sería el pricing basado en resultados, ¿vale? Esto está empezando a salir a la luz desde que el boom de la IA y que tanto están saliendo productos impulsados por inteligencia artificial o incluso subproductos donde ya existía un producto muy sólido, como Notion, por ejemplo, y que ha añadido el add-on de Notion AI, pues estos subproductos o estos add-ons están creando un revuelo. Tanto, por ejemplo, en España no he encontrado una empresa que todavía lo esté trabajando así, pero básicamente este modelo de pricing consiste en pagar por los resultados, ¿vale? Imagínate Zendesk, que es una plataforma muy bien posicionada a nivel de soporte al cliente para resolver tickets de soporte de cualquier tipo de empresa. Pues imagínate cobrarle a otra empresa, cobrarle una suscripción basada en la cantidad de tickets que está resolviendo, ¿vale? Es decir, ahora mismo no es lo interesante de este modelo de precio es que los intereses de ambas partes se alinean, es decir, yo no voy a pagar por algo que realmente no sé qué retorno me va a generar. Y segundo, voy a pagar solo por básicamente las cosas que realmente me ha resuelto esta función, ¿vale? Esto genera muchísima confianza y apenas genera ningún tipo de fricción a la hora de compra. ¿Qué sucede? Los contras. Es muy interesante aquí que es una facturación poco predecible porque no sabes realmente cuántos tickets o cuántas cosas te va a resolver. Y segundo, que requiere un tracking muy preciso de realmente cuántas cosas, cuáles van a ser los parámetros que vas a medir para decir o determinar que algo se ha resuelto, ¿vale? Y a nivel para la herramienta o para la empresa que esté generando este tipo de SaaS, hay que tener muy en cuenta que la facturación es poco predecible y va a ser muy variable, ¿vale? Entonces, estos serían los 5 modelos de pricing que yo he determinado. Hay muchos otros modelos como el Request a Demo o Contacta con nosotros, pero no los veo. Esta ha sido mi pequeña. Esto sería porque hay otros modelos de pricing, pero estos son los que más se utilizan en el SaaS hoy en día, ¿vale? Por último, para cerrar, bueno, espera, vamos si quieres a la parte de Zendesk directamente y lo vemos, ¿vale? Vale, estamos aquí en la página de Zendesk, pero aquí me genera algo de confusión. Bueno, me genera confusión porque me pone como la opción del Customer Service Suite Plans, pero luego el Employee Server Suite, que me llevaría hacia otro tipo de pricing. Planes. Exacto. Pero sin embargo, aquí lo que hemos hablado de que es más o menos el pago por resultado, de primera sí que nos pone como un precio base, ¿no? Sí, nos está poniendo un precio base, pero hay que tener en cuenta que la opción que yo te estoy diciendo suelen ser más herramientas para Enterprise, que son cosas que se hablan, digamos, ya con ventas directamente. No es un precio que vaya directamente a ponerse ya en la web. ¿Por qué? Porque es algo tan moderno que todavía las empresas no se animan a que todo su pricing se base en ese tipo de modelo. ¿Vale? Puedes tener un híbrido, que es lo que hablábamos antes. No, muchas veces los pricing de los SaaS no son uno solo o uno específico. Muchas veces suelen hacer sinergias o cruces de tipos de pricing. ¿Vale? Este tipo de pricing lo he sacado porque he hecho mi investigación, obviamente, y estoy al tanto y básicamente lo que estoy viendo es cómo evoluciona este tipo de pricing en las empresas. Por eso te he dicho que en España apenas he visto nada de esto, que no hay apenas. ¿Vale? Bueno, al final es como siempre, ¿no? Lo que empieza en Estados Unidos, aquí España llega 4 o 5 años más tarde, así que dentro de Totalmente. uno... En Europa en general también te diría. Así es. Así en resumidas cuentas, pues más o menos por ir cerrando un poquito este vídeo,
me gustaría pues debatir, aunque sea brevemente, ¿qué opinas tú acerca del hecho de poner o no poner el pricing en tu web de primeras? Vale, yo, por ejemplo, soy muy partidario de poner el precio, ¿vale? Es un arma a doble filo también por el simple hecho de que si tienes un tipo de producto de high ticket, vas a hacer rechazar a mucha gente, vas a filtrar a muchos usuarios que no están dispuestos a pagar, como puede ser Clay, que tiene planes de 300 o 400 dólares mensuales, ¿vale? Pero es verdad que depende al mercado, todo va a depender del mercado al que te dirijas. Si es un mercado enterprise más corporate que está acostumbrado a saltar a una llamada, a una demo, contactar con el equipo de ventas, no lo pongas porque hay que conocer muy bien el mercado. Lo más importante siempre va a ser el mercado al que te diriges y que tu estrategia de pricing gire en torno al mercado, ¿vale? No trabajar por suposiciones, que es el error más grande que se trabaja, y tener una estrategia que no te ancle a ese precio, ¿vale? Que no te conozcan como un low cost, por ejemplo, todo va a depender del tipo de producto que tengas, pero que tú el precio que elijas en el momento de salida o actual no te pueda impedir el día de mañana que puedas pivotar a otra estrategia de pricing. Mi respuesta corta es sí, colocarlo, pero siempre teniendo en cuenta el mercado que te diriges y sabiendo cuál es el journey de compra de ese mercado. Exacto. Yo opino como tú, yo soy partidario de ponerlo siempre. En algunos casos, lógicamente, ponerlo más de cara y más visible, y en otros simplemente pues dejarlo ahí y que de alguna manera llegues, pero que no te lo voy a poner fácil para ello. Pero siempre ponerlo porque creo que es algo que genera confianza y transmite, bueno, justamente eso, confianza, que me he liado, Sí, pero sí, esa precisamente transparencia, ¿no? A nivel de como compañía o empresa o esa producto, que transparencia. puedas, digamos, bueno, no me voy a llevar un susto porque ya sé lo que cuesta, pero si el problema que estás resolviendo tu solución es muy grande y va acorde al precio, pues no pasa nada, porque ya hemos visto que hay productos SaaS que cobran 300 euros al mes. Así es. Pues nada, Gerardo, muchas gracias por haberte pasado hoy. Esta no va a ser, digamos, un one shot, ¿no? De hoy Sí, solamente, porque sino, podemos tener contenido a patadas de este tema y de otros muchos seguramente. exacto, todavía se nos queda cosas que hablar de tema pricing, pero bueno, ya llevamos más de 25 minutos y creo que podemos repartirlo en otros En un vídeos. par de vídeos, sí. Yes. Así que lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por haberte pasado. Y A bueno, ti, y al que Rafa, por invitarme. genial. Y al que haya llegado hasta aquí, si ha llegado, suscríbete o dale me gusta, como te diría cuál es tu youtuber de confianza. Y si tienes un SaaS, y que esto es más importante, esto es el CTA principal, ¿no? Si tienes un SaaS y tienes dudas sobre cómo poner el pricing o tienes dudas acerca de cómo enfocarlo dentro de tu web, pues aquí abajo te dejo los enlaces para que puedas contactar tanto con Gerardo como conmigo para hablar de ello y poder echarte una mano. Perfecto. Pues nada, yo también te pasaré el documento de Notion por si alguien lo quiere utilizar y lo quiere tener como una guía, algo más que se llevan. Claro, lo podemos dejar como lead magnet, ¿no? Por ahí. Sí, por ahí. Bueno, Perfecto. Rafa, Lo dejamos por aquí, ¿vale? seguimos hablando. Muchas gracias. Que Un vaya abrazo. bien. Chao.